¿Tiene papel y tiene lápiz? ¿No? ¿Tiene tablet? ¿Tiene bloc de notas en su teléfono? Sáquelo, anote. Y comience a anotar lo que yo le voy a comenzar a decir. ¿Está listo? ¿Está listo? Ponga ahí rápidamente su... Tengo 12 minutos para predicar. 120 gramos de margarina. ¿Es verdad? Es verdad. Una taza de azúcar. 2 huevos. 2,5 tazas de harina sin polvos. Una cucharadita de polvo de hornear. Media taza de leche, ralladura de limón o naranja. ¿Fue muy rápido? 120 gramos de margarina, una taza de azúcar, 2 huevos, 2,5 tazas de harina sin polvo, una cucharadita de polvo de hornear, media taza de leche, ralladura de limón o naranja. ¿Anotó? ¿Qué vamos a preparar? Un queque. ¿Sabe cómo hacerlo? Yo tampoco. Yo tampoco, nunca he hecho un queque. Le digo el paso a paso. Caliente el horno a 180 grados. En un bol, usted tiene que batir la margarina con la taza de azúcar hasta que se mezclen totalmente. ¿Qué hace después? Añade los huevos a la mezcla uno a uno y encárgate de ir batiendo. Luego agrega la harina y los polvos de hornear ya cernidos. ¿Entiende el concepto cernido, cierto? Que tiene que ir ahí con la... ¿Cómo se llama con el...? Karen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Colador. Y comienza a verter la leche de forma pausada mientras sigues batiendo. Lo importante es que no queden grumos en la masa. Finalmente, en mantequilla un molde y dispón de la preparación. Deja el molde dentro del horno por al menos 30 minutos. ¿Fácil o no? Ya sabe hacer un queque. Tiene la receta y tiene el paso a paso. Esta receta es simplemente para hacer un queque. ¿Y sabe qué? La enseñanza de hoy día, por eso le digo saque su papel y su lápiz, tiene que ver con una receta que el apóstol Pedro va a entregar a un grupo de creyentes que están pasando un momento difícil en sus vidas. Fíjese bien, yo acabo de dar una receta. Usted lo puede haber tomado como una jugarreta o usted lo puede haber tomado algo en serio. Le di los ingredientes, le dije el paso a paso. ¿Qué queda por hacer? Hacerlo. Que usted disponga de los materiales, que usted disponga de su tiempo y haga la receta. Pero la receta está. Cuando comienzo a leer el capítulo 3 de Pedro, el último párrafo dice, el título por lo menos de mi Biblia, llevar una vida feliz. Llevar una vida feliz. Inmediatamente me hago la pregunta, ¿una vida feliz? ¿Cómo cree usted que puede llevar una vida feliz? Cuando hablamos de felicidad, quizás, lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Con dinero hago todo. Pero si no tienes salud, entonces es salud. Pero si no tengo trabajo, entonces es trabajo. Y así comenzamos a buscar en diferentes lugares para poder proyectarnos hacia una vida feliz. Para unos es la salud, para otros es el dinero, para otros es el trabajo, para otros es la familia, etc. Pero ponemos el foco en cosas que son temporales. Temporales. El rey Salomón era un hombre que poseía, adivine qué, salud y riquezas. Era un hombre poderoso. Tierras, palacios, carros, caballos, oro, plata, esposas. Gozaba además de una gran influencia.
parecía tener todo lo que constituye, ¿cierto?, a llevar una vida feliz. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 3, declara, ¿cierto?, y la reina Sabá visitó a Salomón y observó esta reina el enorme poder, la riqueza y la imponente presencia del rey, y ella quedó impresionada. ¿Quién quisiera tener todo lo que a lo mejor Salomón tenía? Sin embargo, Salomón, al final de sus vidas, no estaba contento. Y es como para agarrarse la cabeza y decir, no te puedo creer. Y a pesar de todo lo que poseía, no logró experimentar la vida en toda su plenitud. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 dice, y aborrecí la vida porque me era penosa, la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Espérate, ¿no se levantaba a las 5 de la mañana a tomar un Transantiago o Red Bull, no sé cómo se llama ahora, para trabajar 8 horas y después volver a su casa? Tenía todo. Salomón llegó a darse cuenta de que la vida feliz no se halla, mis queridos hermanos, en grandes logros o en la mucha educación. Tampoco la encontró en el placer y tampoco la encontró en las posesiones materiales. Llegó Salomón a dar una hermosa lección a través de una conclusión que constantemente yo visito en la Biblia. Constantemente estas palabras de Salomón son el ingrediente, la receta que yo debo observar para enfocarme en el Señor. Y tiene que ver con Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y Salomón, con una convicción profunda, dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la conclusión de Salomón, un hombre poderosísimo en esta tierra. Porque esto concierne, dice, a toda persona. ¿Quiere una receta hoy día para ser feliz? Yo no se la voy a dar. Yo solamente se la voy a transmitir. Porque quien la va a dar es el Señor a través de su palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 12. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ahí está la receta, hemos terminado. No, le vamos a dar un poco más de contenido a lo que el Señor nos está diciendo. Cuando nosotros hablamos de la vida feliz, y esto tenemos que entenderlo, no se da por las situaciones o condiciones o cosas externas. Un auto a usted no le puede producir felicidad. Es un logro, es una meta, es una adquisición. Pero sus ojos no pueden estar puestos en su auto. Una casa no le puede a usted dar una tremenda felicidad. Es un gozo, es una meta, es algo que logramos alcanzar por la misericordia y la gracia del Señor. Pero después usted se lo olvida porque viene otro problema. Entonces, factores externos no generan felicidad. La obra interna del Espíritu Santo en el creyente sí va dando felicidad.
Sí, el Señor va tratando con tu mente, va tratando con tu entendimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver la receta que mencioné al principio con lo que estamos hablando? Bueno, precisamente porque si tú tomas los ingredientes, haces las recetas, llegas a un resultado. ¿Sí o no? Entonces, cuando hagas su queque por primera vez, nos invita para probarlo. La receta que hoy día Pedro nos pone es realizar este paso a paso. Pero ojo, no estás obligado a hacerlo. Nadie lo va a imponer. Tú vas a tomar la decisión propia, con tu fe y razón, de decir, voy a seguir el consejo. No del pastor Jaime, ojo, de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, creo yo que cumpliendo con estas características que nos va a presentar Pedro, ¿llegaré a una vida feliz y satisfecha en Cristo Jesús? Sí, por algo el Señor está dando esta receta. Otra pregunta, ¿dónde está tu satisfacción, hermanos? ¿Dónde? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? Otra pregunta, ¿está usted satisfecho con la vida que el Señor le ha permitido vivir? Ahí nos ponemos a pensar un poco. Me voy a ir al tiempo antiguo. ¿Pueden haber sido felices estos creyentes que estaban siendo perseguidos y desterrados? ¿Puede un hombre estar contento, feliz, con una enfermedad crónica a cuestas? ¿Puede un creyente poner su conformidad en Cristo por sobre la necesidad que hoy día está viviendo? Son preguntas que me hice yo al momento de comenzar a estudiar el texto. La Biblia dice que los creyentes deberían amar la vida que Dios les ha permitido vivir. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Toma un respiro. Toma un respiro. Sincérese con usted mismo. ¿Estás contento con la vida que está llevando? No logra alcanzar el nivel de satisfacción que quisiera. Porque siempre me falta algo. El hombre aspira a más y a más. A más de lo que tiene, a más de lo que posee. Sea sincero con usted mismo, analícese. Es una persona inconformista. Porque el de al frente gana más que yo. Porque el de al lado tiene mejor auto que el mío. Porque mis sobrinos van a un mejor colegio que mis hijos. Y comenzamos a ocupar mucha parte de nuestro tiempo para alcanzar el éxito de este mundo y tratar de lograrlo dentro del periodo que tenemos en esta tierra. 40, 50, 60, 70, 80 años. El Señor propone algo completamente distinto. No propone lo temporal, no propone lo terrenal. Jesucristo mismo dijo, Mateo 6, 19, 20, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe, es decir, el óxido, destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Hace un paralelo entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. ¿Qué son los tesoros del cielo? ¿Se ha preguntado usted? Recuerde que una parte de la interpretación es hacerle pregunta al texto. Entonces cuando dice tesoros en el cielo, usted inmediatamente tiene que preguntar, ¿y qué son los tesoros en el cielo? Bueno, lo vamos a ver hoy día. Pedro en su carta enseña acerca de estos tesoros. ¿Qué veíamos la semana pasada? Que la belleza de la esposa no se daba por lo externo, sino por lo interno. La riqueza que usted debe enfrentar en su vida tiene que ver con una actitud adecuada. ¿Cuál es el ingrediente que tengo que tomar entonces para llevar una vida feliz? Póngala ahí. Actitud adecuada.
Una actitud adecuada con el tesoro, obviamente, de la palabra del Señor. Tengo una actitud, tengo la Biblia. ¿Y qué hago con ello? Cultivo, refuerzo y practico lo que la Biblia a mí me está enseñando. ¿Qué es lo que nos enseña hoy día la Biblia? Un mismo sentir, ¿cierto? Ser compasivos, fraternales. Pero ojo, uno podría decir, pero sí, yo soy de un mismo sentir con el hermano Pato, soy de un mismo sentir con Hugo, soy de un mismo sentir con el pastor Jense. Claro, porque estamos bien, porque estamos en comunión, porque nos estamos relacionando. Pero si estuviéramos enojados, si estuviéramos distanciados, si hubiera un quiebre en nuestra relación, ¿está en un mismo sentir? ¿Podría ser compasivo? ¿Podría ser fraternal? Porque ahí es donde viene la complicación. Cuando todo marcha maravilloso, todo es maravilloso. Basta que se levante una situación, un conflicto, y todo eso maravilloso deja de ser maravilloso. Dios pide el carácter cristiano precisamente, hermanos, cuando todo está a cuestas, cuando todo está en contra, cuando el camino no está pavimentado, sino que cuando está lleno de complicaciones y dificultades. Ahí es donde la cosa se pone obviamente más difícil. Usted se ha puesto a pensar, porque me imagino que está leyendo Pedro, ¿cierto?, en la medida que estamos estudiando, y yo le he puesto en su cabeza que son gente que ha sido perseguida. ¿Usted se ha puesto a pensar en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, en las actitudes que este grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos y desterrados vivían? Porque claramente, cuando se presentan situaciones complejas en la vida, emerge la ira, el odio, el enojo, el rencor, la sed de venganza, el resentimiento, la impaciencia, la frustración. ¿Y cuántos de estos creyentes quizás quisieron atentar contra otras personas que eran lo que los estaban persiguiendo? Imagínese usted los sentimientos que fluyen en estos hombres, que estaban siendo probados, ¿cierto?, por Dios, donde se sentían amenazados, a lo mejor donde no podían dormir tranquilo porque alguien los iba a atacar y tuvieron que soportar el sufrimiento en silencio. ¿Queremos llevar una vida feliz? Dios tiene que tratar con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Número 1, un mismo sentir. ¿Cómo? Receta, anote. Un mismo sentir. ¿Qué significa esta palabra en el griego? De la misma opinión, armonioso o ser armonioso. ¿Qué dice el texto o qué versículo dice que los hermanos tienen que habitar juntos en armonía? ¿Qué es eso en la práctica? ¿Qué es eso en la práctica? Porque todos no sabemos el texto. Habitemos juntos en armonía. Pero nosotros habitamos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Si estuviéramos más tiempo, ahí se nos probaría la armonía. Es mantener un compromiso común entre los unos y los otros. Es decir, hermanos, nos toca limpiar. Todos limpiamos, un mismo sentir. Hermanos, hay que colaborar. Todos colaboramos. Ser armoniosos implica evitar el conflicto entre sí, entendiendo que todos los creyentes son uno en Cristo. La iglesia primitiva mostraba unidad en los cristianos. Se colaboraban unos con otros. No estar en el mismo sentir lleva a los creyentes, obviamente, a tener problemas en su relación, conflictos, divisiones. Fíjate lo que dice Pablo a Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Primero los trata, ¿cierto?, de hermanos míos, amados y añorados, y luego presenta un problema. El versículo 2 manifiesta un problema que llevaba cierto tiempo y que debía ser arreglado y solucionado. No hay referencias del tipo de problema por si acaso. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Ruega a estas hermanas que vivan en armonía. ¿No tiene que ver eso con actitud? No hay ningún factor externo. Tiene que ver cómo usted se va a relacionar con su hermano. Así de simple. Iglesia Bautista Villanueva, 250 personas estamos aquí reunidos, desde niños hasta ancianos. Personas, por supuesto, con diferentes temperamentos, diferentes personalidades, diferentes disposiciones, caracteres, unos introvertidos, otros extrovertidos. Personas con diferentes puntos de vista, es decir, una gama amplia de personas. ¿Cómo lo hacemos para tener o para cumplir un mismo sentir? Porque si decimos, vamos a pintar la iglesia, unos van a querer negra, rojo, blanco, azul, verde, etc. La Biblia nos manda a estar en un solo sentido. Se entiende, hermanos, que vamos a tener conflictos. Van a haber problemas entre los hermanos. ¿O no ha tenido usted problema con su hermano? ¿Sí? Los vamos a tener. Y quizás usted en su liderazgo, en su servicio, en su ministerio, ya tuvo un conflicto. Un mismo sentir. ¿Cuál es la solución? Sencillo. No lo salude más. No, está mal. Sencillo. No interactúe más con esa persona. Si veo que el hermano se sienta allá, yo me voy a sentar al otro lado. Esa es la receta. Sencillo. Decido irme de la iglesia y no lo veo más. ¿Esa es la receta? Por supuesto que no, porque esa no es lo que la Biblia nos enseña. No es una conducta bíblica. Para alcanzar el mismo sentir, cada uno de nosotros debe buscar día a día la mente del Señor. Mas nosotros, dice 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. No es la receta irse de la iglesia. No es la receta sentarse en lugares opuestos. La receta es un mismo sentir, conversar el problema, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón y buscar la reconciliación. ¿Usted sabe que nosotros tenemos un pastor de comunión? Pensé que te vayan a gritar. ¡Sí! ¿Se lo presento? ¿Quién es el pastor de comunión de nuestra iglesia? Pastor Patricio. Contamos con un pastor de comunión. Él se encarga de velar las relaciones dentro de la congregación. En la clase número 2 que le toca al pastor Patricio, nos enseña, porque todos hemos pasado por esas clases, a fortalecer la relación entre los hermanos. Y nos enseña a cómo debemos nosotros resolver nuestros conflictos. Esa clase es de madurez cristiana. Hechos 4:32 dice, eran de un corazón y un alma, es decir, un mismo sentir. 1 Corintios 1:10 dice, os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Colosenses 3, un poquito más difícil, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y ahí es donde viene el texto del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Tarea. ¿Está anotando, cierto? Lea Romanos, capítulo 12. Se lo dejo como tarea. No es una obligación,
No es una imposición, usted decide. ¿Quiere seguir siendo feliz? Ay, ay, ay. ¿Quiere seguir siendo feliz? Pedro nos enseña receta número 2, ingrediente número 2. Sea compasivo, este otro tesoro en el cielo. Jesús actuó movido por la compasión. Vemos, ¿cierto?, la actitud de Jesús manifestada en varias maneras que tiene que ver con la compasión. Por ejemplo, Jesús actuó en compasión por falta de alimento espiritual en las personas. Marcos 6:4 dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. La Biblia dice que hay débiles espirituales, la Biblia dice que hay bebés espirituales y usted debe ser compasivo con aquellas personas que no conocen del todo la palabra del Señor. Sea compasivo. Jesucristo fue compasivo en la salud física. Mateo 14:14 dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. ¿Usted es movido a compasión cuando hay un hermano enfermo o enferma en la congregación? Sea compasivo en tiempos de duelo. Lucas 7:13 dijo, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. No se quedó hasta ahí, sino que obviamente obró milagros, ¿cierto? Y lo resucitó. Este año han habido duelos en nuestra congregación. El padre de nuestra hermana Elizabeth Pavés, Ginza, Pastor Dwayne, el padre de nuestro Pastor Patricio, y en este momento Alexander, esposa de Cintia, que se encuentra por ahí, la vi, a Cintia, ¿no? Ahí estaba Cintia, hasta arriba con la bebé. Su esposo tuvo que viajar porque el papá de Alexander falleció. Lo dimos a conocer a través del diario Mural Virtual. Usted tuvo compasión con ellos. Usted los llamó, usted los visitó, usted les escribió, porque es una pérdida de un familiar directo. Jesucristo fue movido a compasión. Usted sea movido también a compasión. Fue movido a compasión también el Señor Jesucristo a través del alimento para el cuerpo. Mateo 15:32 dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Cuando nosotros vemos en original la palabra compasión, expresa la idea de sufrir con. Y ahí tienes 2 opciones. Tienes 2 opciones frente al dolor o frente al sufrimiento. Y ahí es donde tú tomas la actitud. Porque tu decisión es o te mantienes completamente ajeno frente a la situación de tu hermano o sufres con, es decir, le acompañas en el dolor y en el sufrimiento. Ojo, acompañar a un hermano en el dolor y en el sufrimiento no tiene nada que ver con la cercanía que tú tengas con el hermano. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos aquí, salvos por la fe, somos familia. ¿Me entiendes? El hermano que tienes al lado, adelante o atrás, no debiera ser un desconocido para ti. Entonces, si el hermano sufre, tú debes acompañarlo en su sufrimiento. Llorad con los que lloran, Romanos 12:15. Es decir, nosotros los cristianos debemos mostrar una preocupación y un interés por aquel hermano que lo está pasando mal. Tú debes estar disponible, tú debes estar dispuesto a ser compasivo. Tú debes acompañar a tu hermano en Cristo en su sufrimiento. Te di la primera tarea, Romanos capítulo 12, segunda tarea, yo sé que estás escribiendo. ¿Cómo lo hago, pastor? Escríbele, llámalo, acompáñalo, asístelo, hazte presente, ofrenda, entrégale versículos bíblicos, ora por él. De esa manera tú eres movido, ¿cierto?, a compasión. ¿Quieres ser feliz?
Número 3, Pedro dice fraternales, es decir, amor fraterno. ¿Es importante el amor en la Biblia? ¿Cierto? ¿De qué manera la Biblia nos muestra amor? Examinación. Hagamos una examinación corta. Deme un versículo bíblico. Corazón de la Biblia, ¿cuál es? Muy bien, ¿quién dijo? Acá muy bien. Aprobado para ser pastor. No, no es tan fácil. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? Dice el texto. ¿Y qué pasa después del texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El mandato del amor no nace en el Nuevo Testamento y tampoco nace con la iglesia. Siempre ha existido en la mente y en el corazón de Dios. ¿Y por qué siempre ha existido? Bueno, porque Dios siempre ha existido. Y eso el Señor obviamente lo transmitió. Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Tremenda firma. ¿Se da cuenta de la validez del texto? No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el Señor. Cuando hablamos de la palabra fileo, ¿cierto? En griego viene del verbo amar y hace relación el afecto, ¿cierto?, entre unos y otros, que están íntimamente relacionados de una u otra forma. ¿Qué nos relaciona a nosotros como Iglesia Bautista Vida Nueva? Primero, no somos todos iguales. Segundo, no vivimos todos en el mismo lugar, en la misma comuna. Tercero, no pensamos lo mismo. Entonces, ¿qué nos une a nosotros? Cristo. Cristo. Entonces, es el Señor Jesucristo que nos invita, ¿cierto?, a amar con amor fraterno a los hermanos. Y ese amor debe ser con una calidad. No decir yo te amo, sino que detrás de eso hay un accionar, hay un servicio. 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Lo está diciendo un creyente, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Romanos capítulo 12. Le di la segunda tarea. Tercera tarea. ¿Cómo muestro amor por mi hermano? Sirva a su hermano. Haga detalles con su hermano. Reciba a su hermano en tu casa. Esté presente en sus vidas espirituales. Ayude y colabore en sus vidas diarias. Renuncia, mi querido hermano, a tu tiempo por ocuparte de ellos. Fortalece su fe en momentos de pruebas. ¿Quieres ser feliz? Número 4, sea misericordioso. Me puse mucho a pensar en este texto y en lo que significa la misericordia y lo entendí con un ejemplo. El término misericordioso hace su raíz o su referencia en las entrañas, es decir, desde adentro, desde los afectos, desde las emociones. Es un impacto visceral en la persona. No es algo mecánico. La misericordia es un atributo obviamente divino. Efesios 2:4 dice que Él es rico en misericordia. Segunda de Samuel 24:14 dice: Señor, porque grandes son sus misericordias. Daniel 9:9 dice: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión, que es misericordia, y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Cuando me toca hacer el ramo de teología propia en el Instituto Bíblico, anótese para el próximo año, marzo, hablamos de la misericordia como un atributo comunicable. Cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando, ¿cierto?, que la misericordia de Dios se expresa en tratar al ser humano con compasión, con paciencia y con amor. ¿Lo ha visto reflejado en su vida, no? ¿Del trato de Dios con usted? Amén. ¿Sí? El hombre pide que Dios actúe en misericordia.
¿Cuándo pedimos que Dios actúe en misericordia? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado. Salmos 25:7, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Esa palabra transgresión es pecado. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En pecado pedimos misericordia al Señor. Cuando enfrentamos un problema pedimos misericordia al Señor. Salmo 40:11, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Importante este salmo. El Salmo 105 muestra el carácter de Dios en su misericordia, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad en todas las generaciones. Pedimos misericordia en los pecados frente a un problema. Dios muestra su misericordia conforme a su carácter. Y también, fíjese, cuando estamos pasando pruebas, pedimos al Señor que actúe en misericordia. Porque el Señor es bueno. Lamentaciones 3:32. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Pedimos misericordia en la oración. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vemos la misericordia de Dios reflejada también en la paciencia de Dios. Éxodo 34:6 dice, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Eso lo vemos en Dios. ¿Y qué pasa a nivel humano? La misericordia tiene que ver con este trato benévolo o compasivo de alguien que está sufriendo o que está necesitado. Nuevamente, la misericordia es una actitud que nos debiera a nosotros mover y actuar por aquellos que están siendo desafortunados. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué decía que lo entendí? Tuvimos la oportunidad de viajar con mi familia a Puerto Varas y pasamos a comer. Y la mesa que nos sentamos estaba en el exterior, en la calle. Nos sentamos y cada uno de nosotros como familia pidió el plato que quería. Y de repente pasa un señor, un caballero, con una necesidad profunda. Un hombre que habita en la calle. Y obviamente pasa a pedir mesa por mesa. Me pide a mí. Los que me conocen saben que yo no ando con dinero en efectivo. Y he tenido dificultades, por eso mi señora me reta. Y le dije, perdón, no tengo, porque era verdad. Yo no tenía, ojo. Y de repente vemos a Pedro, mi hijo menor, no sé, haber tenido, Karen, ¿cuánto? 8 años, no sé, 6 años, y lo veo compungido y así como con ganas de llorar. Y le pregunté qué es lo que le había pasado. Y le había dado mucha pena el caballero que había pasado pidiendo. Y entendí la misericordia. Para mí fue un acto mecánico. Lo siento, perdóname, no tengo. Para mi hijo fue un acto desde las entrañas. ¿Me entiende? Compungió su corazón la situación del caballero. Le remeció algo en su ser que lo movió a misericordia. Para mí pasó de largo, ni siquiera pensé. A mi hijo le afectó su interior. Eso es misericordia. Me pidió plata a mí, lamentablemente no tenía, así que mi esposa logró sacar un recurso económico y Pedro mismo se lo fue a dar. Espérate, Pedro estaba compungido antes de. Cuando pudo ir a dar el dinero y se lo entregó al caballero, ya no venía compungido, venía feliz, venía alegre, porque logró en su pequeñez satisfacer una necesidad. Eso, hermanos, es misericordia. Tarea, pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo podemos actuar en misericordia? Fácil.
Hágalo de manera presencial, uno a uno. O también por intermedio de la Iglesia Bautista Vida Nueva, a través de la canasta de misericordia. La canasta de misericordia no es algo mecánico, como actué yo. Nos ponemos en el lugar de aquella persona, de aquel hermano, hermana, familia que está en necesidad. Y juntos vamos y colaboramos con aquella familia, con aquel hermano. ¿Usted sabe lo que la canasta de misericordia ha hecho? Lo más probable que no. ¿Sabe por qué? Porque no lo publicamos. Porque no decimos a quién vamos a ayudar. Simplemente lo hacemos. Y usted, a través de canasta de misericordia, ni se imagina la bendición y la alegría que ha realizado en el acto de dar. Ni se imagina. Pero como decimos siempre, todo es para la gloria del Señor. ¿Quiere ser feliz? Sea humilde. Una forma básica de entender la humildad tiene que ver o observar su antónimo, arrogante u orgulloso. Esta virtud corresponde a una conducta, corresponde a una actitud, considerando a los demás en alta estima más que a uno mismo. El humilde distingue y aprecia los valores del otro, reconoce sus dones. El Señor le ha brindado para edificar la iglesia. Ayer estuvimos en una examinación pastoral. En humildad, en sencillez de corazón, nuestro pastor David se presentó ante el concilio, reconociendo al concilio superior a él. Y este concilio dio una venia. Pero vino en humildad, en sencillez de corazón, a exponer lo que el Señor en él ha estado trabajando, lo que el Señor en él ha estado haciendo. No tiene que ver la humildad con buscar la ambición personal, sino que tiene que ver con buscar la unidad, el crecimiento integral y el proceso o el progreso, obviamente, de la iglesia. La humildad es un ingrediente esencial en el cristiano. Debiera ser una conducta, una condición natural de nosotros. Los creyentes que recibieron esta carta, yo no me imagino que la recibieron con soberbia, sino que recibieron la carta entendiendo que el apóstol estaba siendo dirigido por el Señor, que había sido escogido por Dios para poder fortalecer el corazón de estos hermanos. Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los humildes, pues ellos se heredarán la tierra. Pablo a los Efesios dijo: ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, cuando nosotros hablamos de humildad, estamos hablando precisamente de una actitud adecuada. ¿Y cómo me enfrento a esta actitud adecuada? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. Pastor, ¿y cómo trabajo la humildad en mi vida diaria? Está notando, ¿cierto? Le voy a dar una tarea. Si le toca a usted enseñar, liderar o tener una participación dentro de la iglesia local a través de sus dones, talentos, bienes o recursos que el Señor a usted le ha dado, hágalo en humildad y en sencillez de corazón, sabiendo que la gloria completa es del Señor, sabiendo que Dios a usted lo ha provisto y capacitado de gracia, sabiduría, recursos, tanto en bienes materiales como para sus estudios, de inteligencia, y vuelvo y repito, todo es para la gloria del Señor. Está en la posición
de enseñar. Si le toca escuchar, porque todos nosotros somos enseñados. Si le toca escuchar a usted una enseñanza, una predicación, una clase de enseñanza bíblica familiar, si le toca a usted escuchar un discipulado, un consejo, recíbalo con humildad y sencillez de corazón, considerando que el que está frente a usted como superior, aún cuando tú tengas más conocimiento, más experiencia en el ministerio o en el servicio que el hermano que te está enseñando. Dispón tu corazón siempre para aprender. Y no vengas a decir, yo sé más que él. Porque el Señor nos puede cerrar la boca. Bendice con palabras de aliento a tu hermano que te enseña. Bendice con palabras de aliento a tu hermano que te discipula, que te aconseja. Bendice a tu profesor del taller de enseñanza bíblica familiar que ha dispuesto de su tiempo de estudios para poder preparar la lección y poder enseñar la palabra de Dios a través de talleres que son prácticos en la vida. Alégrate por lo que Dios está haciendo en la mente y en el corazón de tu hermano. Y vuelvo a traer a colación a nuestro pastor David. Salúdalo, bendícelo, felicítalo. No porque tenga capacidades superiores a las suyas, es porque Dios así lo ha dispuesto, es porque Dios así lo ha querido. Y todo, obviamente, es para la gloria de Dios. ¿Quieres ser feliz? No devuelva mal por mal o insulto por insulto. Usted sabe el dicho ese, ¿no? Usted lo termina. ¿Me la haces? ¡Ah! Está bien. Es obvio. Así fuimos enseñados. Los papás nos tenemos que morder la lengua. Si te pegan, no le hagas nada. ¿Quién quiere ver que su hijo lo maltraten un compañerito del colegio? No le dijo nunca usted a su hijo, si te pegan, pégale. Obvio, porque esa es la enseñanza que nosotros estamos brindando. Pero esto no es el enfoque cristiano, no es de una relación sana. El mandato de Pablo es súper claro, no devuelvas mal por mal. El mandato es súper claro, no insultes como a ti te insultaron. La maldad forma parte del hombre. ¿Por qué? Producto de esta naturaleza obviamente caída. El hombre es llevado a actos de maldad, sin piedad, sin control de sus acciones. Y no estoy hablando de hechos humanamente conocidos como guerras y situaciones así. Estoy hablando de situaciones diarias de nuestra vida. Situaciones que nos hacen enfrentar, ¿no es cierto?, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los padres, los vecinos, los familiares, con los compañeros de trabajo. A ese tipo de relación yo lo estoy llevando. Es muy fácil, hermanos, caer en la respuesta dura. Es muy fácil caer en esta respuesta llena de enojo, de ira, de insulto, de hablar mal de alguien. Es muy fácil responder de manera irónica o con burla o con menosprecio. El hombre atacado busca la represalia, desea hacer justicia basado obviamente en el descontrol de sus emociones y porque considera que lo que está viviendo es una injusticia. Entonces yo voy a poner los puntos sobre las íes. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Pregunta, ¿está capacitado para dar una respuesta suave en algún momento de conflicto? El proverbio nos da a entender esta importancia de mantener la calma y el control de nuestras emociones en momentos obviamente de conflicto. ¿Puede usted, y entienda el concepto y si no lo entiende me lo conversamos después, ¿puede usted tener una respuesta suave cuando tiene la sangre hirviendo? ¿Entiende el concepto, no? ¿Puede morderse usted la lengua cuando está siendo atacado, injuriado,
o avergonzado? Primera de Pedro 6:7 dice, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia, el agravio? ¿Por qué no ser mejores defraudados? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Hermanos se llevaban a juicio unos contra otros. Y Pablo decía, ya esto es una derrota. En sí mismo es una derrota. Y Pablo dice, ¿por qué no sufrís el agravio? Es decir, renunciar a los derechos propios por el bien de mi hermano. Hay situaciones que van a confrontar a dos hermanos, donde cada uno de ellos dice tener la razón frente a un hecho. Como pastores nos tenemos que enfrentar a situaciones donde el hermano A tiene la razón, el hermano B también tiene la razón. Y cada uno se erige buscando cierta justicia, y en el contexto de los hermanos, en el contexto de la hermandad, entienda bien, no se trata de ganar, no se trata de ser reivindicado, no se trata de tener la razón, no se trata de hacer una justicia personal, se trata de honrar el nombre de Cristo en medio de una situación de conflicto. Sufre el agravio, hermano. Deja que Dios actúe. A veces te toca pedir perdón y reconciliar sin haber sido el ofensor. Sufra el agravio. A veces te va a tocar hacerte cargo de un gasto sin haber sido el ofensor, sino el ofendido. Sufra el agravio. Por amor al hermano y por amor a Cristo. Deje que Dios actúe. No busque usted la justicia en sus propias manos. ¿Cómo lo hago? Reciba el consejo. Reciba la enseñanza. Silencie su boca. No haga acciones que puedan ofender al otro. Sufra el agravio. Frente al dolor le va a tocar perder. Frente a la situación del hombre le va a tocar perder. Pero frente a Dios es una victoria. Y por último, bendiciendo. En el tiempo de los apóstoles, o en el tiempo de estos creyentes, eran tiempos difíciles. Debieron enfrentar muchas injusticias, debieron enfrentar muchas situaciones desagradables. Y estas injusticias y estos hechos desagradables eran su día a día. Personas que se iban en contra de ellos solamente por haber creído en el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo fue condenado siendo justo, donde no había pecado en él. Y Jesucristo en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No maldijo la vida de ellos, bendijo sus vidas. Perdónalos. Tremendo ejemplo de Jesús. El creyente no solamente no está llamado a no hablar mal del otro, sino que también está llamado a bendecir al otro. ¿Cómo puedo bendecir a una persona creyente? Romanos 12, 9, 10 dice, el amor sea sin hipocresías, aborreciendo lo malo, aborrezca hacer lo malo y aplicándoos a lo bueno. Que sea un deleite para usted hacer lo bueno. Sea afectuoso unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. ¿Cómo puedo bendecir a los no creyentes? Orando por ellos para salvación. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Primera Timoteo 2, 1 y 4 dice, número 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Estas oraciones van enfocadas para bendecir a la familia, a tu amigo,
a tu compañero de trabajo, a un desconocido, llevando nuestra oración para la salvación de ellos, eso también es una forma de bendición. ¿Cómo lo hago, pastor? Toma tiempo de oración para bendecir a las personas. Extiende versículos bíblicos para aquellos que no conocen al Señor. Esa es la receta, hermanos. Ahí están los ingredientes. Ahí está el paso a paso. Pero tengo una conclusión, y aquí los hermanos por favor me ayudan con el versículo 10, 11 y 12 de Pedro. Y esta es la conclusión. Ojo, no se la estoy diciendo yo. La está diciendo el mismo Dios, inspirado por su Espíritu Santo en la vida de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Esta es la conclusión. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dígalo fuerte. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. ¿Quiere ser feliz? Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. ¿Qué más? Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios amado, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos de oír tu palabra. Gracias, Señor, porque claramente tu palabra es viva y es eficaz. Oramos, Padre Celestial, para que podamos tener una actitud cristiana, madura, correcta, y para aquellos que tenemos el poder tener un poco más de conocimiento, poder ayudar a aquellos que están recién comenzando en esta vida cristiana. Gracias por las visitas que hoy día tenemos con nosotros. Te ruego que también tu palabra trate con sus vidas, con sus mentes y corazones, y de esta manera, Señor, si no te conocen, puedan entregar su vida a ti, porque de esta manera alcanzamos el regalo de la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor te bendiga, hermano.